Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo un poquito más abstracto que de costumbre, pero que viene de una buenísima, grandísima idea, ¿vale? Que tuvo una chica que seguramente conocéis si seguís en Instagram, que es Laia, de la cuenta InDepth MBTI. Todos sus posts son en inglés, tiene posts muy originales. Esta idea me gustó mucho, que es la idea de los sesgos cognitivos, ¿vale? Os voy a dejar aquí abajo el post para que, si os manejáis un poquito con el inglés, lo consultéis también. Sí que es cierto que es un inglés bastante abstracto, pero bueno, os lo recomiendo igualmente, ¿vale? Y yo vengo a explicaros básicamente lo mismo que pone en ese post, pero en español, para aquellos que tengáis un poco más de dificultad con el inglés o, bueno, que simplemente no hubierais visto ese post, ¿no? Bueno, en este post, Laia lo que hace es deducir que cada función cognitiva, por su propia naturaleza, se identifica o tiende más a una clase de sesgo concreto a la hora de procesar e interpretar la información, que a esto se dedican las funciones cognitivas, y por tanto esto afecta también a la forma en la que éstas juzgan las cosas y toman decisiones. Ese sesgo cognitivo, ¿qué es? Pues es un error sistemático, ¿vale? Que viene ya predeterminado o determinado sobre todo por las preferencias cognitivas que tengas. Es importante que tengáis esto en cuenta a partir de ahora, sobre todo a la hora de autoobservaros y de observar a otros, pues cuanto menos consciente seas de que existe ese sesgo, es más probable que te malinterpretes a ti mismo y malinterpretes a los demás. Pero lo que quiero es que escuchéis el sesgo que corresponde o que asociamos a la función cognitiva que tengáis de dominante y me contéis en los comentarios si habéis notado ese sesgo en vosotros y de qué forma, y si podéis contar algún ejemplo o anécdota, genial, mejor, porque así entre todos aprendemos. Solo voy a poner ejemplo de ser dominante porque yo soy ser dominante y me he dado cuenta de que eso me pasa, ¿vale? Aunque Fi también me pasa. Así que vamos allá con mi dominante. Mi dominante la ha relacionado con la idea o el sesgo de la ilusión de agrupación, que es la ilusión de crear o encontrar conexiones a la hora de percibir la realidad, pero hacerlo de forma errónea, es decir, percibe patrones en la realidad cuando realmente esos patrones son elementos aleatorios, es decir, es ver una relación donde no la hay. Para los ni dominantes es fácil convencerse a sí mismos de que sus especulaciones y los significados que perciben son en realidad hechos, sin darse cuenta de que en realidad están teniendo una percepción más bien alejada de la realidad. También les podría afectar el llamado prejuicio de retrospectiva, que es un sesgo que sucede cuando una vez que ya se sabe lo que ha ocurrido, modificas el recuerdo de tu propia opinión, la opinión que tenías antes de que ocurrieran los hechos, a favor del resultado final. Tipo, sí, esto yo ya sabía que iba a pasar porque dije tal cosa, y es como, no cariño, no lo dijiste. Con sí dominante nos vamos al sesgo llamado efecto de anclaje. Ya sabéis que sí es una función subjetiva, ¿vale? Que tiene una preferencia acerca de los objetos del mundo externo y de las experiencias. ¿Qué es lo que hace? Pues crear una impresión o un significado asociados, ¿vale? A ese referente, y eso encaja con la idea del efecto anclaje, porque es básicamente que las decisiones que toma una persona están influenciadas por una referencia que ellos tienen particular, a la cual se le llama ancla, es decir, tienen como una certeza subjetiva, ese ancla que lo domina y domina la forma en la que percibe el mundo. Ese anclaje sucede cuando utilizamos esta información inicial para emitir juicios posteriores. Otro sesgo que puede afectarles es la heurística de disponibilidad, que se trata de confiar en el contenido de un recuerdo sin cuestionarse esas implicaciones. Es básicamente si algo se puede recordar es que es más importante que otras cosas o al menos más que los sucesos alternativos que no podemos recordar. Vamos con Fi. Fi dominante se asocia con el llamado efecto halo, que es un sesgo que impide a la gente que acepte algo, una idea, un concepto o incluso una persona, porque se basan en una creencia infundada de lo que es bueno o malo. Es decir, ya sabemos que Fi es una función subjetiva, ¿vale? Que lo que hace es enmarcar sus juicios y sus decisiones en un sistema de valores propio. Por lo tanto, tiende mucho a evaluar las cosas según su idea de lo que está bien o de lo que no, de lo que es positivo y de lo que es negativo. Y lo que pasa, el problema viene cuando se sobreidentifican con su propio sistema y confían en él para apoyar sus ideas morales, etcétera, y sus decisiones. Entonces es fácil, muy sencillo para ellos, tomar decisiones en base a eso y llegar a ciertas conclusiones precipitadas. Para terminar, los introvertidos tenemos a ti dominante con el llamado sesgo de confirmación, que es básicamente la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias hipótesis, dándoles desproporcionadamente mucha menos consideración al resto de alternativas. Para que me entendáis, es muy parecido a lo que sucede con Fi y su sistema de valores, solo que con Ti viene implementado en un marco del sistema de conocimiento. Por lo tanto, ellos lo que hacen es absorber
lo que confirma sus teorías e ignorar subjetivamente aquella parte de la información que contradice sus suposiciones o conclusiones. Entonces, a la hora de crear principios lógicos, T es susceptible de seleccionar la información que apoya su visión e ignorar la contraria, o incluso interpretarla de forma ambigua para seguir apoyando su sistema de pensamiento. Es decir, confían más en sus pensamientos que en cualquier fuente externa, y básicamente esto es T. También les puede afectar la llamada maldición del conocimiento, que se produce cuando una persona, al comunicarse con otras sin darse cuenta, presupone que los demás tienen los antecedentes necesarios para entender lo que dice, cuando no es así. Empezamos los extrovertidos con NE, que se asocia a la reactancia, que es básicamente una reacción emocional en contradicción directa a algo que siente que suprime ciertas libertades en su conducta. O sea, es básicamente hacer lo opuesto a lo que los otros quieren que hagas u opinar lo opuesto, solo porque piensas que están intentando limitar tu libertad de elección. Entonces, sobre todo, se da cuando sienten que otros los presionan para adoptar un determinado punto de vista. Entonces, como NE desea esa libertad mental para perseguir sus ideas, cae en la reactancia cuando ve amenazada esa libertad y hará todo lo posible para mantener su elección de posibilidades. La reactancia puede causar que una persona adopte o endurezca su punto de vista en forma de una actitud contraria a la intencionada y también incrementa la resistencia a la persuasión. Con ser dominante tenemos el llamado efecto marco, que es un sesgo que influye a la persona que opina o decide en base a cómo está presentada esa información, es decir, a su marco. Ya sabéis que se percibe la realidad objetivamente y que suele fijarse en los detalles y se enfoca en sus cambios. Por lo tanto, esta priorización de la realidad tangible los hace susceptibles a los elementos físicos que rodean a esa información. Por lo tanto, esa percepción objetiva realmente puede estar sesgada por el atractivo de la información. Asimismo, como se enfoca en el momento presente y no tanto en la interpretación de lo que esa presentación puede dar o de esa información, eso afecta también a su percepción final. Como os he dicho al principio, solo os iba a poner el ejemplo propio de SE porque es algo que yo he vivido, ¿no? Y me siento más entitled para decirlo. Y sí que es cierto que me he dado cuenta de que muchas veces juzgo las cosas no por su apariencia en plan superficial, sino tipo, yo qué sé, una presentación de clase y está con un fondo azul oscuro y las letras amarillas y un título en Times en Comic Sans y yo en plan, absolutamente no me lo puedo tomar en serio, en plan, es que esa presentación para mí ya es como, no me puedo tomar en serio esto que me estás presentando porque es que me está resultando incómodo mirarlo, o sea, entonces ya todo pierde valor a tu alrededor. A mí me afecta mucho también cuánto me gusta una canción según cómo veo el vídeo musical, por ejemplo, o sea, hay muchísimas canciones que me gustan cuando las escucho en Spotify y luego voy a ver el vídeo y es como, me deja de gustar tanto la canción porque ahora ya lo asocio al vídeo y como el vídeo no me ha gustado o me ha parecido X, es como que esa canción ya para mí pierde valor. Es como, me importa el marco, ¿ves? El marco en el que se ha presentado. Y eso sí que lo noto bastante. T dominante, sesgo de resultado. Es el error que se comete al evaluar la calidad de una decisión cuando ya se conoce el resultado de esa decisión. Me explico, es decir, T, digamos, observa los resultados empíricos de las acciones y los juzga de acuerdo con ello. Entonces, al confiar en esas estructuras externas de conocimiento, se enfoca mucho en obtener resultados y en tomar decisiones precisas. Por lo tanto, su forma de medir si algo merece la pena o no se relaciona con la evaluación de los resultados. Es decir, ¿para qué voy a hacer esto si el resultado va a ser este? No. O sea, no, o esto está mal porque el resultado va a ser este, entonces no me interesa, no es eficiente. Entonces, para T, las etiquetas y los juicios que sean un poco más categóricos realmente son una forma para ellos eficiente de simplificar y de agilizar la toma de decisiones. Pero lo cierto es que ello puede llevar a errores de apreciación y de cálculo. Por último, tenemos a F dominante, con el llamado sesgo endogrupal o favoritismo endogrupal, ¿vale? Que es el patrón de conducta que favorece a miembros del endogrupo, es decir, del grupo al que se pertenece, por encima de miembros del exogrupo, es decir, miembros de grupos a los que no pertenecemos. Entonces, como F tiende a evaluar a los otros clasificando comportamientos en positivo o negativo de acuerdo a una ética externa e incluso utiliza valores morales para juzgar el valor de una persona, de este modo tienen una mentalidad un poco nosotros versus vosotros y su cognición se enfoca a la dinámica de grupo. Como bien sabéis, al esforzarse en crear un vínculo de su endogrupo y adherirse a la sensación de pertenencia a ese grupo, eso afecta a la forma en la que percibe a gente que no pertenece a dicho grupo. Debo decir también que este sesgo me parece también muy típico en gente que es subtipo social en el eneagrama, porque el subtipo social también es muy de pertenencia, de ellos versus nosotros o vosotros versus nosotros, y
puede influir también, aunque no seáis predominantes, si sois subtipo social. En fin, como os digo, esta buenísima idea y esta buenísima correlación es de Laia, de In-Depth MBTI. Os vuelvo a dejar por aquí, por favor, para que visitéis su cuenta si no la habéis visitado. Os recuerdo que está en inglés, pero aún así tiene posts un poco más menos abstractos que os van a gustar igualmente. Y además su presentación en marco está muy bien presentada, no me incomoda en absoluto, así que os lo recomiendo del 100%. Chicos, nos vemos la semana que viene. No os olvidéis de contarme aquí abajo vuestras anécdotas. ¡Chao!